Hola, buenos días. Lo primero, deciros que es un placer estar aquí. Estoy muy contenta de poder participar en esta segunda jornada espírita de Madrid y os doy las gracias por asistir. Espero que mi conferencia sea de vuestro agrado. Vamos a empezar la conferencia hablando sobre el embarazo. El embarazo, desde el punto de vista espiritual, es un proceso bellísimo y a su vez muy complicado. Todo lleva un orden y una programación que comienza antes de que los futuros padres encarnen. Es una de las más grandes oportunidades que tenemos para poder solucionar y corregir problemas, odios, enemistades y débitos de vidas anteriores, que solo al calor del amor de los padres, madres e hijos podrán ser solucionados, unas veces de forma más llevadera y otras veces con mayor complicación, dependiendo de los lazos que nos unan. Concebir un niño es una de las decisiones más importantes de nuestra vida y con ello lo que estamos haciendo es dar una oportunidad de progresar al espíritu. Por lo tanto, es una gran ocasión que tenemos para poder ayudar de las maneras más desinteresadas y con muchísimo amor. Considero importante tener en cuenta que tiempo antes de la concepción, el espíritu que reencarnará como nuestro hijo o hija ya se encuentra a nuestro lado. Durante este tiempo está viendo el hogar de donde va a nacer, observa a los miembros de la familia y va poco a poco sugiriendo a los futuros papás, a través de la intuición o bien a través del sueño, la idea de la futura concepción, del futuro embarazo. Esta idea viene siendo, le da alegría, ¿vale? Si ve que la idea está siendo asimilada, está siendo positiva, y continúa también sintiendo tristeza si ve que la idea constantemente va siendo postergada, porque a pesar de que tenemos libre albedrío, a pesar de que programamos la encarnación de nuestros hijos, siempre tenemos libre albedrío y somos nosotros los que tenemos la última palabra a la hora de decidir si tenemos hijos o no. Es justo en el momento de la fecundación, en el instante en que el espermatozoide alcanza el óvulo, cuando comienza la unión del espíritu reencarnante con el embrión a través de un lazo fluídico que se irá estrechando, poco a poco, hasta que el bebé salga a la luz. Este lazo de unión forma parte de lo que en espiritismo denominamos periespíritu, siendo el perispíritu una sustancia vaporosa que envuelve al espíritu y que hace un intermediario entre este y el cuerpo físico. De esta manera, el perispíritu se va uniendo molécula a molécula de forma inversa al proceso de desencarnación. Dicha unión permanecerá durante toda la encarnación del mismo. En este periodo, cuando el espíritu empieza a sentir una especie de turbación o adormecimiento que va aumentando de intensidad a medida que el embarazo vaya avanzando. Aunque hay casos en los que este adormecimiento no es necesario, si el espíritu que va a reencarnar es bastante evolucionado. En este caso, vive la experiencia de la gestación de una manera más lúcida, más despierto, sin llegar jamás a experimentar el nacimiento de forma consciente. A partir de este momento, el espíritu queda ligado al embrión y, por lo tanto, a la madre también. Todo esto lleva un gran trabajo que es realizado por la espiritualidad superior, que prepara, realiza y supervisa todo el proceso de unión y desarrollo del mismo para que concurra según lo programado anteriormente. En muchas ocasiones, el embarazo está unido a algunas molestias físicas que sufre la madre. Estas tienen su origen en dos puntos importantes, uno meramente orgánico y otro espiritual. Las molestias orgánicas son solamente conocidos por todos, mareos, náuseas, sueño, retención de líquidos. Espiritualmente hablando, la madre sufre estas molestias porque puede deberse al choque energético que sufre tanto la madre como el embrión al unirse. Pensemos que somos individuos diferentes y que ya traemos un bagaje de vidas anteriores en las que muy probablemente hemos tenido relación entre nosotros, con los consiguientes arreglos y desavenencias que una vida conlleva. Estas situaciones o experiencias vividas en el pasado y que en el presente continúan sin resolverse son las que generan ese malestar.
También pueden deberse a la diferencia de evolución entre la madre y el niño que van a nacer. Esta incompatibilidad energética suele resolverse más fácilmente si el bebé es más evolucionado que la madre, ya que los espíritus más adelantados les cuesta mucho menos adaptarse y comprender los límites de los espíritus que son menos. Durante los 9 meses que dura el embarazo, la relación de los padres con el futuro bebé es importantísima, sobre todo por parte de la madre. No podemos olvidar que el espíritu de nuestro bebé está aquí junto a nosotros durante toda la gestación, viéndonos, escuchándonos y sintiendo todo lo que nosotras sentimos, hacemos y pensamos, sobre todo si es acerca de él. Debemos ser conscientes de lo necesario que es que les transmitamos todo el amor que seamos capaces de dar, para que además de sentirse bienvenidos y queridos, tengan un buen equilibrio, tanto emocional como espiritual, y de esta manera estaremos ayudándoles también, en gran medida, a su correcto desarrollo físico dentro de nuestro cuerpo. Según va transcurriendo el embarazo, el bebé va creciendo y desarrollándose física y mentalmente. Es muy importante el contacto con él, hablándole, enviándole sentimientos de cariño y sobre todo actuando de una manera correcta, moralmente hablando. Pues como he mencionado anteriormente, su espíritu nos acompaña durante todo este tiempo y está aprendiendo constantemente de todo lo que hacemos. Es esencial también intentar mantener el hogar dentro de una vibración elevada y con una buena sintonía, haciendo con esto que los buenos espíritus estén a nuestro alrededor y de esta manera también envuelvan a nuestro bebé. A medida que van pasando los meses, el espíritu se va ligando cada vez más al cuerpo físico. El adormecimiento cada vez es mayor hasta el momento del nacimiento. Durante todo este periodo, el espíritu se encuentra más o menos como nos encontramos nosotros, los encarnados, durante el sueño del cuerpo. Se va acercando el momento del nacimiento y sus ideas y recuerdos del pasado se van poco a poco borrando. Las facultades que le son propias las irá desarrollando después del nacimiento, gradualmente, a medida que sus órganos se desarrollan y su espíritu se va acoplando del todo, cosa que no sucederá totalmente hasta la adolescencia. A los 9 meses llega el momento del parto y es justo aquí, en el mismo instante en que nuestro pequeño sale al mundo, cuando se completa la unión del espíritu con su cuerpo físico. Esta unión, como he dicho, es completa, aunque muy débil, y es a partir de ahora que el espíritu comienza su acoplamiento. Ahora solo queda, por nuestra parte, darle todo el amor que seamos capaces y asistirlas en su nueva reencarnación, en la que tendrán que aprender, pasar alegrías y penas. Nosotros, como padres, debemos ayudarles en todo lo que podamos, siempre a progresar. Y ya que estamos hablando de reencarnación, vamos a ver qué nos dice la doctrina espírita sobre el aborto. Hay un gran debate abierto en la cuestión de en qué momento se considera que existe vida. Si en el momento de la concepción o cuando se considera que el feto es capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina. Según el espiritismo, existe vida desde el mismo momento de la concepción. Los lazos afectivos o de desafecto del pasado atraen a la entidad hacia la madre, cuyo campo vibratorio más se realiza. A partir de este primer acercamiento vibratorio, el equipo espiritual pasa a dar asistencia y a promover la progresiva ligación fluídica del espíritu con los fluidos periespirituales de la madre. Se establece así un intercambio energético en 2 direcciones. De esta manera, el espíritu se ve envuelto en una malla energética que lo prende suavemente, del mismo modo que la futura madre siente en muchas ocasiones el deseo progresivo de quedar embarazada. Más adelante, esa ligación fluídica de la entidad reencarnante pasará al fluido vital del óvulo materno, quedando así el óvulo magnetizado por los fluidos, pasando a reflejar el patrón energético que traduce la situación real del espíritu. El óvulo, irradiando las vibraciones del espíritu, atrae por sintonía de onda a aquel espermatozoide que contiene los genes que necesita o que merece. De este modo podemos explicar por qué de 200 o 300 millones de espermatozoides a veces gana aquel portador de las profundas memorias. Ahora bien, todos los embarazos
Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 356, nos dice: ¿hay niños nacidos muertos que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu? Sí, los hay. Los hay que nunca tuvieron un espíritu destinado a su cuerpo. Nada debía cumplirse en relación con ellos. En tal caso, ese niño solo vino por los padres, es decir, por una prueba que deberían pasar sus padres. Existen diferentes tipos de aborto: el aborto espontáneo o natural, el aborto provocado y el aborto terapéutico. Pasamos a explicar el aborto espontáneo. Dentro del aborto espontáneo hay tres tipos: el aborto espontáneo propiamente dicho, que es el aborto aparentemente espontáneo, el aborto espontáneo propiamente dicho, el aborto aparentemente espontáneo provocado por la madre y los provocados por el espíritu. El término aborto espontáneo se refiere a los que se presentan de manera natural. Muchas de las reencarnaciones esperadas no se concretan, a pesar de toda la planificación, tanto espiritual como de los padres, que desean la oportunidad de tener un hijo en su hogar. Entre las causas médicas por las que se produce un aborto espontáneo encontramos anomalías en los cromosomas, anomalías uterinas, causas endocrinas, problemas del sistema inmunológico, infecciones y estilos de vida de la madre. Pero en muchos de ellos no se conoce causa alguna. El aborto espontáneo propiamente dicho. Existen siempre entidades espirituales que en el pasado adquirieron débitos con la ley universal en el área del renacimiento y que hoy desean tener un hijo que no consiguen tener. Son individuos que en vidas pasadas pusieron muchas dificultades a la reencarnación de otros, ya fuera como encarnados, por ejemplo, un médico que practicaba abortos, o como espíritus influenciando negativamente, por ejemplo, tentando a una madre a abortar. Teniendo ahora que pagar esta deuda con la ley divina de causa y efecto. Reunidos por la similitud de ondas, no existe nadie inocente en el proceso. No se trata de un castigo, sino de una consecuencia motivada por el libre albedrío del pasado. De esta forma, todos aprenderán el valor de la vida y la oportunidad de la reencarnación. Los abortos aparentemente espontáneos provocados mentalmente por la madre. En este caso, se determinan espontáneos porque médicamente no tienen ningún tipo de explicación. Hay que ir al plano espiritual para darnos cuenta de que la causa está en la madre. Ya sabemos el inmenso potencial energético que los seres humanos poseemos. De igual modo que los pensamientos constructivos y de contenido ético-moral constituyen ondas de alta frecuencia que van educando al espíritu reencarnante en la doctrina del amor y la sabiduría, pasa lo contrario cuando los pensamientos de la madre son materialistas, de miedo, de odio, sean por la razón que sea. Sabemos, por contactos mediúnicos, que en numerosos casos las ligaciones del espíritu y las moléculas del embrión pueden romperse por el deseo persistente de la madre en eliminarlos. Dentro de los abortos espontáneos por causas de la ley de causa y efecto existen los debidos a los de la propia identidad reencarnante. Al igual que muchos hombres tienen miedo a la muerte, a abandonar lo conocido o donde se sienten seguros y a salvo, el hecho de renacer con severas limitaciones físicas, los sentimientos de antipatía con relación a alguno de los miembros de la familia futura, hacen que muchos de estos espíritus, pese a la asistencia espiritual que asiste todo el proceso, se posicionen mentalmente de una forma reiterada en el rechazo psíquico a reencarnar, rompiendo incluso los lazos jurídicos que lo unen al perispíritu materno. Pasamos al aborto provocado. Desde el punto de vista espiritual, este tipo de aborto es el que más consecuencias tiene, porque está hecho con conocimiento de causa y la mayoría de las veces con total impunidad. Como ejemplo de la brutalidad de este acto, solo hay que ver las técnicas de aborto utilizadas por la medicina actual, supuestamente indoloras. ¿Pero indoloras para quién? ¿Para la madre o para el feto? Os voy a nombrar, y digo nombrar, no voy a explicar ninguna de las técnicas de aborto por lo desagradables que son. Las diferentes técnicas son por envenenamiento salino, por succión, que es el 95% de los abortos que se realizan en los países desarrollados, por dilatación y curetaje, por D&X, que se realiza a las 32 semanas de embarazo, cuando el embarazo dura 40, por operación cesárea y mediante prostaglandinas. El libro de los espíritus nos aclara sobre este punto, en la pregunta 358, diciendo:
¿El aborto provocado constituye un crimen, sea cual fuera el grado de desarrollo del proceso de gestación? Siempre hay un crimen, desde que transgredir la ley de Dios. La madre o cualquier otra persona cometerá en todos los casos un crimen al quitar la vida del niño antes de su nacimiento, porque ello equivale a impedir al alma la creación de las pruebas cuyo instrumento debería ser el cuerpo. Las consecuencias que trae el aborto provocado alcanzan a todas aquellas personas involucradas en el proceso: madre, padre, familiares, amigos, equipo médico. Y estas consecuencias pueden ser desde complicaciones clínicas que incluso pueden llevar a la muerte de la madre, procesos depresivos, sensación de vacío interior y la consecuente bajada de vibraciones, posibles obsesiones por parte del espíritu que iba a reencarnar hacia el padre o la madre, deficiencias en el cuerpo físico en la próxima reencarnación o la imposibilidad de tener hijos. Hace algunos años publicamos un artículo en nuestro periódico, El Ángel del Bien, que trataba del aborto, y recibimos muchísimos comentarios de mujeres que habían abortado, confirmando todo lo que estamos explicando hoy, y que, a pesar de los años, no habían conseguido recuperarse de depresiones, tristeza inmensa, sentimiento de culpa, e incluso muchas de ellas querían haber vuelto a tener hijos y no habían podido. Pero estas son las consecuencias que sufren las personas que provocan o que deciden abortar. ¿Tiene alguna consecuencia el espíritu que está dentro del útero de la madre? El libro de los espíritus, en la pregunta 357, nos dice: ¿cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? Una existencia nula, responde, que habrá que reiniciarse. Es decir, en un aborto provocado el espíritu no sufre consecuencias que tenga que pagar en vidas sucesivas. ¿Y qué ocurre con las personas que ya han abortado? Hay que decir que el espiritismo es una doctrina consoladora. Este nos dice que los problemas, o las consecuencias en este caso, pueden ser reducidos considerablemente en función de los actos constructivos y amorosos desempeñados en lo cotidiano. Trabajo con gestantes, guarderías asistenciales, ayuda a niños abandonados, etc. Porque hay que tener en cuenta que solo el amor repara. Hay otro tipo de aborto, como hemos dicho antes, que es el aborto terapéutico. Hay gestantes que enferman gravemente durante el embarazo o sufren una descompensación cardíaca de una insuficiencia anteriormente existente. Entonces surge el momento crítico donde la preservación de la vida de la mujer solo podrá ocurrir por la supresión de la gestación. No me refiero a supuestos y teóricos riesgos, sino a una inminente muerte en la secuencia de los hechos y tras un minucioso estudio médico. En este caso, el aborto no constituye una contraposición a las leyes naturales. Por el lado espiritual, una de las causas que generan esta situación podría ser la violencia por parte de los padres y del espíritu reencarnado de esta prueba. En la pregunta 359 del libro de los espíritus, la espiritualidad nos responde: en los casos en que la vida de la madre corre peligro si el niño nace, ¿es un crimen sacrificar al niño para salvar a la madre? Es preferible sacrificar al ser que no existe antes que al que existe. Y ahora os voy a preguntar, ¿qué haríais si os encontraseis en alguna de estas situaciones? El padre es asmático, la madre tuberculosa. Tuvieron 4 hijos. El primero es ciego, el segundo es sordo, el tercero está muerto, el cuarto tiene tuberculosis. La madre está embarazada de nuevo. ¿Recomendaríais el aborto en esta situación? Segundo caso. Un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y está embarazada. Si fueras el padre de esta joven, ¿recomendarías el aborto? Tercer caso. Un predicador y su esposa, quienes enfrentan problemas económicos muy fuertes, ya tienen 14 hijos y son realmente pobres. Considerando su extrema pobreza, ¿recomendarías que la esposa abortara a su 15º hijo? Último caso. Una joven está embarazada, no está casada y su prometido no es el papá del niño que está esperando. ¿Recomendarías que abortara? El primer caso, de los 4 hijos, el primero ciego, el segundo sordo, el tercero que está muerto, el cuarto con tuberculosis. El 5º hijo fue Beethoven. Sí.
Si la mujer, si la madre hubiese abortado, Beethoven no estaría aquí, no habría nacido. En el segundo caso, se trata de Ethel Waters, una de las cantantes negras más famosas de todos los tiempos, que tampoco habría nacido. El tercer caso, habríamos aniquilado a John Wesley, uno de los más grandes predicadores del siglo. Y en el último caso, habríamos quitado a María y a todo el mundo el regalo más importante de la humanidad, Jesús. Pero para comprender todo esto tenemos que entender bien que nuestros hijos son espíritus y que podemos considerar nuestro únicamente su cuerpo físico. Eso es lo único que hemos creado, la envoltura, el instrumento de trabajo del que se va a servir el espíritu reencarnado para poder desarrollar sus facultades. No son propiedades nuestras. Nuestros hijos son amigos, son seres queridos que necesitan que les demos la oportunidad de nacer para poder progresar con nuestra ayuda. Espíritus afines o no, que necesitan reencarnar. ¿Y por qué necesitamos reencarnar? ¿Cuál es la finalidad? La reencarnación se basa en la justicia de Dios, que como buen padre siempre nos deja una puerta abierta, una nueva oportunidad para arrepentirnos, corregir y aprender. Si la suerte del hombre estuviera irrevocablemente determinada después de su muerte, Dios no sería justo ni imparcial, porque en una misma vida no todos tienen las mismas oportunidades. La doctrina de la reencarnación, es decir, la que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, es la única compatible con la idea que nos formamos acerca de la justicia de Dios con los hombres que se hallan en una condición moral inferior. La única que puede explicarnos el porvenir y sustentar nuestras esperanzas, puesto que es la única que nos ofrece los medios de rescatar nuestras equivocaciones a través de nuestras pruebas. La razón así lo indica, y los espíritus nos lo enseñan. ¿Pero por qué encarnamos como niños de nuevo? Bueno, pues aparte, obviamente, porque no quiero ni imaginarme a una madre dando a luz a alguien de 1,80 m. La principal finalidad de que el espíritu tenga que nacer como niño es volver a ser educado. En el libro Misioneros de la Luz encontramos un dato importante. Situándonos en la historia, vemos a uno de los miembros del equipo de reencarnación que comenta que Herculano, un espíritu encargado de ayudar a Segismundo, que va a reencarnar próximamente, se distanciará de este a partir de los 7 años de edad, al estar completa la etapa reencarnacionista. Leo. Amigos míos, en la nueva experiencia, nuestro hermano Herculano permanecerá definitivamente junto a Segismundo hasta que él, desde el renacimiento, alcance los 7 años, ocasión en la que el proceso de reencarnación estará consolidado. Después de ese periodo, su tarea de amigo y de orientador se mitigará, ya que seguirá a nuestro hermano desde mayor distancia. Este es un dato muy importante. La primera etapa de la reencarnación acaba alrededor de los 7 años. Durante todo este tiempo, el espíritu está acoplándose al cuerpo físico y esto provoca en el niño un estado de semi-inconsciencia que hace que sus barreras de defensa psíquica estén neutralizadas. Está más blando, más maleable, más abierto a todas las influencias y a través del proceso del olvido del pasado que conlleva la reencarnación, él puede construir una nueva personalidad, por lo que es esencial aprovechar este periodo para educar. Pero como he comentado en la diapositiva anterior, hay una característica común a la reencarnación y es el olvido del pasado. Casi nadie recuerda sus vidas anteriores. Si no tenemos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que hemos sido y de lo que hicimos de bueno o de malo en nuestras anteriores existencias, sí tenemos la intuición de ello, y nuestras tendencias instintivas son una reminiscencia del pasado, a las cuales la conciencia, que es el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas, nos invitan a resistir. ¿Pero por qué olvidamos el pasado? La Génesis nos da una explicación muy clara. Se manifiesta la bondad del Creador, dado que el recuerdo del pasado, con frecuencia penoso y humillante, sumado a la angustia de una nueva existencia, podría perturbarlo y crearle impedimentos. Todos pensamos que en vidas pasadas, creyendo que habremos sido alguien importante, o en vidas muy buenas. Pero si en lugar de olvidarlo todo, pudiésemos echar un vistazo hacia atrás y viésemos que esto no es así. Si mirando hacia nuestras vidas pasadas, viésemos que tenemos deudas contraídas con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestro hijo, con nuestro marido,
nuestra mujer. Si fuésemos conscientes de que no hemos sido tan buenos como pensamos, ¿cómo podríamos empezar de cero en esta vida? En esta misma vida, cuando nos ocurre algo con alguien, ya seamos culpables o no, no conseguimos pasar página. El espíritu renace tal como había llegado a ser mediante su trabajo anterior. Su renacimiento constituye un nuevo punto de partida, un nuevo peldaño que subir. El espíritu solo recuerda lo que ha aprendido, porque eso es lo que le es útil. Si en ocasiones conserva una vaga intuición de los acontecimientos pasados, esa intuición es como el recuerdo de un sueño fugitivo. Se trata, por consiguiente, de un hombre nuevo, por más antiguo que sea su espíritu. A partir de que el niño respira, el espíritu comienza a recobrar sus facultades poco a poco, que se irán desarrollando a medida que se forman y se consolidan los órganos que habrán de servirle para su manifestación. Estas facultades habían quedado transitoriamente en estado latente y que al volver a la actividad lo ayudarán a desenvolverse más y mejor que antes. Hemos hablado del embarazo, del nacimiento y ahora vamos a tocar otros mecanismos reencarnacionistas, como son los niños adoptados y los niños discapacitados. La adopción es un mecanismo más dentro del programa reencarnacionista. Adoptar es un acto de amor y de caridad recíproca. Desde el punto de vista de los padres, es una oportunidad de vivir la experiencia de ser padres, porque si no tendrían que esperar a una próxima reencarnación, a una próxima existencia, ya que en esta no están fisiológicamente preparados. Es una gran oportunidad de corrección, puesto que si viven esa adopción, seguramente modificarán para bien muchas cosas y en la siguiente vida, muy posiblemente, podrán tener hijos. Algo a tener en cuenta es que muchas veces abrimos la misma puerta que cerramos al abortar en esta u otra vida a través de la adopción. A veces vuelve al mismo hogar aquel espíritu que fue rechazado. Sabemos que las leyes de Dios son al mismo tiempo severas y flexibles, lo cual significa que no son punitivas, sino educativas, y que no imponen la corrección más que en una medida soportable para la persona, a fin de no sobrecargarla por encima de sus fuerzas. Si abusamos, por ejemplo, de la riqueza, es cierto que podremos tener una o más existencias de pobreza y dificultad. Si empleamos la belleza física como arma o instrumento de dominio, podremos contar con la fealdad más adelante. Si derrochamos de modo inconsecuente la salud, vendrán deficiencias orgánicas. Si no valoramos el amor que nos dedicaron personas abnegadas, es fácil prever una existencia futura en que nos amargará la soledad, el desamor y el abandono. La acción educativa viene, por tanto, con los signos cambiados, en la medida y extensión y naturaleza del error cometido. Ni más ni menos, porque cuando cometemos un error reproducimos automáticamente un molde que será utilizado por los mecanismos de reparación. Pero no podemos olvidar, como he dicho antes, que a través del amor también se repara. No nos olvidemos que al igual que está programado los padres e hijos biológicos, lo están también los hijos adoptivos. En ocasiones se producen adopciones debido a que por incompatibilidad de vibración entre el futuro hijo y la madre puede que el embarazo sea muy difícil llevarlo a cabo. En estos casos, la adopción puede ser la solución para que padres e hijo vivan juntos dentro del núcleo familiar y de esta manera corregir enemistades y deudas pasadas dentro del marco del amor. Herminio C. de Miranda nos cuenta en su libro Nuestros hijos son espíritus un caso en el que una mujer, a través de la regresión, relata una programación adoptiva en relación a la diapositiva anterior. Dice así: todavía en la condición de espíritu, en el intermedio entre la existencia anterior y la que estaba siendo planificada, la persona decidió nacer de determinada pareja porque sabía que ellos poseían un mejor material genético para ofrecerle, proporcionándole las condiciones físicas y mentales de que ella pretendía ser portadora. Sabía más, no obstante, que el tipo de ambiente deseado para su educación solo podría ser proporcionado por otra pareja, obviamente conocida suya también. El proyecto elaborado consistió, por tanto, en nacer de determinada pareja y ser adoptada por la otra. Este caso es muy frecuente.
Emily Miranda nos cuenta también otro caso dentro del mismo libro. Un espíritu contó en nuestro grupo que tras una o más existencias en las que había sido de aquellos que solemos decir que lo tienen todo, belleza, riqueza, estatus social o poder, se vio finalmente en una vida en la que fue encaminada a la extrema pobreza a fin de reeducarse, pues cuando tuvo de todo, usó y abusó de sus poderes para cometer errores, oprimir, imponer su voluntad y hacer sufrir a mucha gente. Pues bien, renacida en contexto de privación, donde estaba programada para llevar una vida dura, difícil, pero honrada y regeneradora, alguien la quitó de allí. Era una hermosa niña, y la llevó para criarla en un ambiente de lujo, donde nuevamente se perdió, atropellada por las antiguas matrices espirituales de las cuales todavía no había conseguido librarse. Al regresar al mundo espiritual, sus compromisos se habían agravado, en vez de llevarlos, cuando menos, atenuados o posiblemente liquidados en cuanto a los aspectos que tan infeliz la hacen. El propio Herminio comenta acerca de este punto diciendo: en mi opinión, la adopción es la solución humana indicada para los recién nacidos abandonados o para los pequeños entregados en asilos y orfanatos. En cuanto a los niños encontrados en familias sujetas a ambientes de pobreza y dificultades, entiendo que deben ser asistidas, ayudadas, orientadas y acompañadas, pero mantenidas en el lugar en el que están. La transferencia de un niño de un contexto de pobreza y sencillez para uno de riqueza y sofisticación ofrece insospechados riesgos e inconvenientes. Y esto es algo a tener en cuenta. Pero ¿qué pasaría si el pequeño que recibimos no fuese hermoso, inteligente y sano? La primera actitud a asumir, tan pronto hayamos absorbido el impacto mayor o menor que nos ha causado esa verificación, es que la persona que nos ha sido entregada es un ser humano, tan hijo de Dios como cualquiera de nosotros. La segunda postura, tan firme y urgente como esta, es la de que por alguna razón concreta ha venido a nuestra compañía un espíritu condicionado a ciertas limitaciones, eludibles unas, irreversibles otras. Pero nos incumbe aceptar, tenemos que aceptar, para enfrentar las dificultades resultantes. El tercer aspecto a considerar es que el dolor, la desarmonía, el desajuste son situaciones transitorias. La ley divina nos provee un estado final de felicidad permanente y por eso se hizo imperioso decretar simultáneamente la transitoriedad del sufrimiento. No hay sufrimiento eterno en ningún rincón del universo. Hay seres que sufren por un periodo mayor o menor de tiempo, según la naturaleza de sus errores, y en razón directa del esfuerzo que procuran hacer para ajustarse a las leyes universales establecidas. Todo está previsto y provisto para que se cumpla el objetivo final de paz interior. Y un cuarto aspecto que debe ser mencionado y aclarado, y es que los padres de un niño deficiente tienen necesariamente una implicación personal en la cuestión. Tienen una cuota de responsabilidad para ante aquel ser, aunque no sea necesariamente resultante de un culpa. Nuestro papel es esencial. Debemos cuidarles, quererles y procurarles la mejor vida que podamos ofrecerles, porque de esta manera les estaremos ayudando a superar su expiación y, por consiguiente, la nuestra también. ¿Por qué nacen niños discapacitados? La discapacidad abarca muchos campos: visión, habla, movilidad, demostración de inteligencia, pero todos se deben a una misma razón: expiación y prueba tanto del niño como de la familia, padres, hermanos. No siempre la superioridad moral está en razón de la superioridad del intelecto, y los más grandes genios pueden tener bastante que expiar. De ahí que muchas veces les corresponde una existencia inferior a la que vivieron antes, y que es causa de sufrimientos para ellos. Los obstáculos que el espíritu encuentra para sus manifestaciones son para él como las cadenas que limitan los movimientos de un hombre vigoroso. Se puede decir que los discapacitados mentales traen defectos en el cerebro, así como el defecto en el cojo se refleja en las piernas y el del ciego en los ojos. Pero cuidado, no son personas inferiores a los demás, ni son tontas. Muchas de las veces son incluso más inteligentes que nosotros. Lo que pasa es que su cuerpo físico impide la manifestación de sus facultades.
El libro de los espíritus nos dice al respecto de esto en la pregunta 371. ¿Es fundada la opinión según la cual los cretinos e idiotas poseerían un alma de naturaleza inferior? No, tienen un alma humana con frecuencia más inteligente de lo que pensáis y que sufre por la insuficiencia de los medios que disponen para comunicarse, del mismo modo que el mudo padece por no poder hablar. Para terminar, os pongo unas palabras de nuestro querido y admirado codificador, Allan Kardec, que aunque las he añadido dentro de la parte en la que hablo de niños discapacitados, van muy bien para cualquier momento de la reencarnación. Amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos es posible y que querríamos que se nos hiciese a nosotros. El hombre verdaderamente bueno se esfuerza por elevar al inferior a su propio nivel, para disminuir de ese modo la distancia que existe entre ambos.